Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve. Y de nuevo, tras la pausa musical, ya estamos con todos los oyentes
En el día de hoy continuamos haciendo un recorrido expositivo versículo a versículo de la palabra de Dios que es la Biblia, de donde vamos aprendiendo cada vez que nos acercamos a las Escrituras para estudiarlas enseñanzas de hombres y mujeres que estuvieron sirviendo a Dios y que para nosotros en los días de hoy nos son de tanta ayuda y de tanta bendición. Es por eso que en esta ocasión continúo con Gálatas, capítulo 5 y versículo 22, donde nos dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vamos ahora con la segunda parte de este versículo, ya que en el anterior programa estuve compartiendo parte de las virtudes del fruto del Espíritu, como son amor, gozo, paz, paciencia. Por tanto, ahora compartiré el resto del versículo, siguiendo el orden, con la perfecta relación con el prójimo. La primera de ellas era la paciencia, y ahora la segunda es la benignidad. Es también una expresión propia de Dios, esta palabra benignidad, ya que el Salmo 34 y versículo 8 nos dice: Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Aquí concretamente en este versículo se trata de benigno, que es sinónimo de afable y piadoso. Por tanto, esto no quiere decir que el creyente que es benigno sea una persona débil, sino que, por lo contrario, se da a la entrega sin resistencia al favor de otros, es decir, para servir a otros, para bendecir a otros, para hacerle bien a otras personas. Esta es la persona benigna. De manera que la benignidad es la capacidad de favorecer a todos, incluyendo incluso hasta los ingratos, es decir, aquellos que no te van a agradecer absolutamente nada, y también a los malos. En el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 35 el Señor Jesús dijo: Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. En la parábola del buen samaritano vemos que ni el sacerdote ni el levita eran benignos, ya que pasaron de largo a ver al hombre que había sido atracado y también apaleado. Y esta es toda una enseñanza para que nos demos cuenta de que la benignidad debe de manifestarse en la vida de cada cristiano y de cada cristiana. Como dice en Efesios 4:32, antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y también la benignidad es una de las virtudes requeridas para el servicio, tal y como nos dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24 al 26, donde dice: Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepiente para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Es por eso que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, como nos dice Romanos 2:4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, en tercer lugar, hallamos la bondad. Y notamos que Dios se manifiesta de este modo en las Escrituras, por ejemplo, a Moisés. En Éxodo 33, versículo 19 dice: Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Por esta causa podemos sentir la certeza de que el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, como dice el Salmo 23, versículo 6.
Y también el Salmo 27, versículo 13 dice: ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová? Y también Efesios 5:9 nos dice: porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Por consiguiente, quienes viven a Cristo tienen que hacerlo con toda bondad. No se trata de manifestar alguna bondad o bondad cuando hay gente delante, sino que esa bondad debe de presentarse en todo momento y en toda ocasión, ya que hay muchos que manifiestan bondad y lo hacen cuando hay personas para así satisfacer su ego y que le digan que son personas muy buenas y bondadosas. Pero esto es un grave error de parte de aquellos que así lo hacen. Así que vemos que no es una benignidad natural, sino la expresión externa de la plenitud del Espíritu Santo en la vida de cada persona. La oración del apóstol Pablo por los creyentes de Tesalónica tenía que ver con la manifestación de la bondad en ellos. Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Cuáles son los buenos propósitos de bondad en nosotros? Cabe hacerse esa pregunta. ¿Tenemos el buen propósito de ser más fieles, más activos, de crecer y madurar espiritualmente, o ya nos conformamos con el desarrollo que hemos alcanzado? Es decir, pareciera como si hubiese un listón que no podemos ya crecer más. ¿No conformamos con ello? ¿Tenemos el ferviente deseo y propósito de perfeccionarnos, o pensamos que todo lo que hacemos está bien? ¿Hacemos las cosas para Dios y las hacemos con excelencia? ¿Quieren algunos hermanos muchas veces predicar la palabra o predicar mejor? Es decir, si miramos por ejemplo bosquejos de predicaciones de hace 3, 4, 5 o más años y los comparamos con el día de hoy, ¿son iguales o hemos crecido espiritualmente? ¿Queremos ser mejores padres? ¿Queremos ser mejores hijos? ¿Queremos ser mejores esposos? ¿Queremos ser más útiles al Señor en todo? Es el propósito que debemos de tener en nuestro corazón. Algunos no crecen porque no piensan crecer y no cambian porque no piensan cambiar. Piensan que es su manera de ser y que así ya están bien en cuanto a su estatura y en cuanto también a su carácter. Pero la voluntad de Dios es que crezcamos espiritualmente y que nuestro carácter se vaya transformando día tras día a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. El buen propósito procede de la acción. Por ejemplo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, como nos dice en Daniel capítulo 1 y versículo 8. Pablo dice que al llegar a Corintios, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, como dice Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 2. Dios quiere que sus hijos cumplan todo buen propósito. Nos ayuda a hacerlo, como dice el Salmo capítulo 20 versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Dice también el Salmo 145 versículo 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Por eso podemos decir: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mis suspiros no te es oculto. Tal y como dice el Salmo 38 versículo 9, ya que el deseo de lo justo es solamente el bien. Proverbios 11:23. Entonces ahora veremos que las tres últimas virtudes tienen relación con la intimidad del propio creyente, como son la fe, la mansedumbre
y la templanza. La primera de ellos es la fe. En este caso es más bien la fidelidad. Muchas personas dicen tener fe. Tienen fe en el trabajo, tienen fe en las personas de su casa, es decir, que toda persona tiene fe. Pero aquí a la fe que nos estamos refiriendo es a la fe bíblica, ya que esta palabra aparece muchísimas veces en las Escrituras. La fe es un fruto del Espíritu Santo y siempre tiene como base el fundamento de lo que Dios ha revelado o Él ha prometido. No se trata de un misterioso poder de concentración que hace que las cosas sucedan sin más, sino de creer en que Dios ha de hacer lo que ha prometido Él de antemano y esperar en ello. La fe significa creer en que Dios cumplirá su palabra y cada una de sus promesas. No se debe confundir tampoco con la esperanza o deseo de que algo sucederá, porque en la fe hay completa seguridad y no queda lugar para la duda. La fe no es una opción para el cristiano, sino una necesidad y algo que no puede fallar, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan. También la salvación es claramente recibida, y lo es mediante la fe, como nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nótese que está diciendo que somos salvos, en primer lugar, por la gracia de Dios, pero mediante la fe. La mejor definición de la fe la podemos estudiar detalladamente en la carta a los Hebreos, y concretamente el capítulo 11. El versículo 1 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que os animo a estar estudiando este capítulo de Hebreos, el capítulo 11. Y ahora continuamos con Gálatas capítulo 5 y versículo 23, donde dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La segunda virtud que hallamos aquí del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Es la condición que conduce a la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. La mansedumbre es el justo equilibrio entre la incapacidad de airarse, es decir, de enfadarse, y estar dispuesto a la ira. Tan solo a dos hombres se le llama manso en las Escrituras, uno de ellos en el Antiguo Testamento a Moisés, y el otro al Señor Jesús en el Nuevo Testamento. De Moisés se dice que era muy manso, en Números capítulo 12, versículo 3, porque no solo se sometía voluntariamente a lo que Dios determinaba, sino que ante las críticas que padecía del pueblo no se airaba, sino que intercedía ante Dios pidiendo misericordia para los ofensores, es decir, para aquellos que le hacían enfadar. Y también vemos que el mismo Señor Jesús se califica como manso, cuando Él dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces nos damos cuenta que la mansedumbre de Cristo se comunica al creyente por medio del Espíritu Santo, por lo que quien no era capaz de dejar de airarse, viene a experimentar la misma mansedumbre que Cristo Jesús, ya que su Espíritu está y mora en la persona. La mansedumbre aparece donde debiera de haber una ira que castiga. Pablo dijo a la iglesia en Corintios, 1 de Corintios capítulo 4 y versículo 21, ¿qué creéis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?
Cuando un líder deba de corregir a quienes se oponen a la enseñanza o a su ministerio, debe de hacerlo siempre con mansedumbre. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No debe de hacerlo como un dictador, ni mucho menos, ya que la misma palabra de Dios nos dice, como he leído anteriormente, en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si hay que presentar defensa de la fe, ha de hacerse con mansedumbre. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Nótese, es con mansedumbre, no con violencia, y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que, cuando hemos de corregir o cuando hemos de presentar el Evangelio de esas personas que muchas veces se oponen y no hacen preguntas que muchas veces son ofensivas e insinuaciones, hemos de hacerlo todo con mansedumbre. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces ellos lo están haciendo esas preguntas y lo hacen por mera ignorancia. Nada más. Vamos entonces a la segunda. Hemos visto que la primera es la mansedumbre y la segunda es la templanza. Es la última manifestación del fruto del Espíritu, o tal vez mejor se le podría llamar dominio propio, ya que tiene que ver con la capacidad del control personal. Todo aquel o aquella que lucha y ejercita el dominio propio en todo, tiene control de sí mismo y de sí misma, no solamente absteniéndose de todo vicio, sino también manteniendo una dieta estricta y sometiéndose al entrenamiento indicado. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es indispensable conocer lo que dice 2 de Timoteo 1:7, que los ancianos, diáconos, evangelistas y maestros tengan el dominio propio. Y sigue diciendo este versículo: contra tales cosas no hay ley. Esto quiere decir que de otro modo la ley no tiene nada que decir y mucho menos que acusar a quien vive de esta manera en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que no se lleva a cabo por obediencia a un determinado mandamiento, como lo hace la ley, sino por sumisión de la vida al control del Espíritu Santo de Dios. En todo esto, la ley no opera porque está en otra esfera completamente distinta a la del Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu da la experiencia de la verdadera libertad, ya que la ley no puede darla porque, como he dicho, está en otra esfera muy distinta. En esto se demuestra la inutilidad de las propuestas judaizantes que pretenden una vida bajo la normativa de la ley, que produce, por otro lado, todo lo contrario a lo del Espíritu, que es inquietud y esclavitud. Sin embargo, la vida en el Espíritu es una vida, pero una vida de libertad, pero recuérdese, en el Espíritu. Continúa ahora con Gálatas capítulo 5 versículo 24, donde sigue diciendo la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hallamos en este versículo 24 la expresión de la libertad sobre la carne. El apóstol Pablo habla del arrepentimiento en forma metafórica, como una crucifixión de la vieja vida del pecado, dejándola atrás de manera completa y definitiva, para vivir de acuerdo al deseo y también a la voluntad de Dios. El tiempo verbal indica un acto definitivo que se realiza en el momento de la conversión. Esto significa dejar atrás la vida pecaminosa,
y estás decidido a seguir a Jesucristo con todo el corazón y una voluntad sincera. Sin embargo, nosotros podemos ver que muchas personas dicen convertirse a Cristo Jesús y sin embargo todavía continúa con muchas cosas de la vieja vida y siguen diciendo que eso el Señor ya se lo irá quitando. Es cierto, el Señor se lo quita, pero se lo quitará en un tiempo muy corto, ya que el Espíritu Santo de Dios trabajará en su vida para redarguirle de pecado y que se dé cuenta esa persona que lo que está haciendo no es correcto delante de Dios. Así que la persona que se toma la vida cristiana en serio y no como un juego o como una religión, es la persona que está dispuesta a dejar todo aquello que es pecaminoso. Por tanto, la palabra que está diciendo aquí, crucificando la carne, es lo que está diciendo la carne, las pasiones y los deseos, dejar todo aquello que es pecaminoso de una vez y para siempre, y dejarlo en cuanto antes mejor. Así que, la vida de pecado era algo normal antes de la conversión, y era un estilo de vida pecaminoso, pero luego de la conversión, lo normal, y lo que Dios espera y demanda de un corazón recto y sincero decidido es a obedecer a Dios y obedecer su palabra, y no ser solamente oidores de ella. Continúo ahora con Gálatas 5, versículo 25, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hallamos en este versículo 25 la realidad de la vida de libertad. La nueva vida del cristiano y la cristiana es gracias al Espíritu Santo. Esa es la razón por la que los cristianos tenemos el llamado a vivir en base y en armonía a todas las virtudes del fruto del Espíritu, siendo guiados totalmente por Él y en todo tiempo. La nueva vida debe reflejarse con claridad en todos los creyentes y no ser únicamente un título o una credencial humana del creyente, sino que es algo que produce el Espíritu Santo de Dios en la vida de todo creyente, ya que el fruto son el reflejo y el testimonio y la mejor credencial de la verdadera conversión. En muchas ocasiones, los hechos pueden llegar a ser más convincentes que las palabras. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 20 las siguientes palabras. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Todo cristiano debe tener una vida fructífera, llena de amor y una vida apartada de este mundo para vivir en santidad. Todo cristiano y toda cristiana tiene la responsabilidad individual de vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 4. Y ahora vamos ya con el último versículo de este capítulo 5 de Gálatas, el 26, donde nos dice: No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hallamos en este versículo 26 la conclusión final del apóstol Pablo. De manera que Dios manda a cada creyente a eliminar de su vida toda ambición egoísta o toda actitud arrogante, como acabo de decir aquí, la vanagloria y también las envidias. El orgullo tiene que estar lejos de los hijos y las hijas de Dios. Y esto debe de evitarse, ya que cualquier tipo de envidia y de rivalidades que son capaces muchas veces de generar, y de hecho lo hacen, divisiones y pleitos. Jesucristo siempre enseñó el valor e importancia de la humildad y también las consecuencias del pecado que representa en un corazón orgulloso, como nos muestra en Mateo capítulo 23 versículo 12 y también en Lucas capítulo 14 versículo 11 y Lucas capítulo 18 versículo 14. Así que
Todo el capítulo 4 de Daniel muestra cómo Dios aborrece la soberbia y ama la humildad. Esto se deja ver explícitamente en el último versículo del capítulo mencionado de Daniel, es decir, Daniel 4, versículo 37. De manera que cualquier tipo de vanagloria, presunción, jactancia, arrogancia, soberbia, altivez o envidia, hay que tener en cuenta que una persona cuando actúa así es el fruto de la carne y por lo tanto son pecados. El amor es contrario a todos estos pecados y lo vence, siempre y cuando el cristiano esté dispuesto a ser guiado plenamente por el Espíritu Santo de Dios. Voy concluyendo ya con esto. Muchísimas personas ven al cristianismo como una religión más, y la ven precisamente porque hay muchos que dicen ser cristianos y cristianas y continúan viviendo sus vidas como siempre, es decir, no cambiaron nada. Siguen mintiendo, siguen robando, siguen criticando, siguen burlándose de su prójimo, etc. Y es porque aún no han experimentado lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Y claro está, viven sus vidas no en el espíritu, sino en la carne. Y por eso es que muchas veces por culpa de ellos, muchísimas personas más ven al cristiano y la cristiana que ha nacido de nuevo como uno más. Mi amigo y mi amiga oyente, si cualquier persona vive su vida conforme al fruto de la carne, cuando muera, no solamente estará muerto físicamente, sino también espiritualmente. Bueno, tú me dirás, bueno, es que los cristianos también mueren. Sí, en la carne todos vamos a morir, pero el cristiano en el espíritu no. Esta es la gran diferencia que hay. Así que vemos que la persona que vive en la carne no solamente morirá físicamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque no aprovechó las muchas oportunidades que Dios le ofreció para comenzar a vivir la vida conforme al Espíritu. Ahora, de nuevo el Señor te da a ti, amigo y amiga oyente, una nueva oportunidad. ¿Cómo? Aceptando a Jesucristo, ya que Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú hoy puedas tener salvación y vida eterna. Y para que ese día, en el cual tú vas a morir, igual que yo, igual que todos, puedas tener la certeza, la seguridad de que tienes la salvación y la vida eterna, y que no queda todo ahí, sino que es el comienzo de la eternidad con Dios. Así que, yo te animo ahora a que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón. Para ello, te animo que ores conmigo esta sencilla y muy fácil oración. Ora conmigo hoy día y a donde estás. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Hasta ahora he vivido conforme a la carne, pero vivir conforme a la carne dice tu palabra que es pecado y que es muerte. Pero ahora yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador, y sé que el día que tenga que partir de la tierra, estaré contigo toda la eternidad. Gracias te doy, ayúdame a vivir la vida que me resta aquí, en vivirla conforme al Espíritu. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, para comenzar a vivir esa vida en el Espíritu, es necesario que comiences orando a Dios. También es necesario que comiences a leer la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere y desea para tu vida y cómo debes de conducirte aquí. También es bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica para que puedas crecer espiritualmente. Congrégate ahí, di que has recibido a Cristo en tu corazón y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y servir al Señor Jesús. Que Dios te bendiga y Dios bendiga también a toda la audiencia.
Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Al que